50 millones más de pobres, empresas zombies, sectores fantasmas y el surgimiento de la economía de la vida. Todo esto originado por la pandemia, pero también por otros dos factores de los que muy pocos hablan o han olvidado por toda la situación lamentable de este año. Así que si quieres emprender, tienes tu negocio y también para aquellas personas que lamentablemente perdieron su trabajo o le redujeron el sueldo, te invito a escuchar esta información, la cual no se puede resumir más, pero es información totalmente valiosa donde te explicaré la profundidad de los cambios y crisis que se avecinan, donde incluso muchos gobiernos ni siquiera han dimensionado la profundidad de la situación, a pesar de que muchos economistas sociales lo están alertando. Y lo más importante, compartirte qué hacer para que no te afecte esta crisis e incluso aprovecharla a tu favor. En las épocas de crisis y cambios abruptos es donde surgen varias oportunidades y formas diferentes de generar ingresos. Así que si esta información se comparte, que desgraciadamente son pocos los que lo están haciendo, se puede ayudar a que muchas personas logren salir de esa situación y la crisis sea menos grave. Entonces, a grandes rasgos te hablaré de los tres factores que están provocando una crisis global bastante crítica, que están generando un desempleo masivo, una fuerte desigualdad y por qué no esperar apoyos o una recuperación pronta para que no te confíes y armes un plan A y B. Digo, tampoco es el fin del mundo ni la peor situación que ha enfrentado la humanidad, pero el punto es que es más grave de lo que se piensa y por eso puede ser peligroso económica o socialmente hablando. También te hablaré sobre las oportunidades que están surgiendo y que surgirán en esta crisis, las cuales tú podrás aprovechar, como también los cambios o lo que deberás hacer para prosperar en esta crisis, ya sea si quieres iniciar un negocio, si ya tienes uno, y también para empleados y desempleados, qué hacer. Y por último, te compartiré los sectores, productos y servicios que son y serán los más rentables para el futuro, los más demandados y la razón principal de por qué fracasa un negocio tanto en esta nueva economía, en esta crisis y en los próximos años para que la evites a toda costa. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Aguilar, soy licenciado en Economía con certificados en Administración Empresarial y Finanzas. También soy emprendedor social y bueno, me gustan todos los temas relacionados a la economía y negocios. Y ya para comenzar te dejaré abajo un enlace donde podrás descargar un archivo con un plan de trabajo para ti y más recomendaciones puntuales para no alargar tanto esta información. Ahora sí, comenzamos. Bueno, lo que creo que ya todos sabemos y el primer factor que está acelerando esta crisis económica global, pues es la pandemia. Y sabemos ya todos nosotros lo que ha provocado. No se trata de hablar a estas alturas de si estuvo bien el aislamiento o no, el uso del cubrebocas, etcétera, porque el daño a nivel global ya se dio y se sigue dando. Incluso aunque saliera una vacuna en las próximas semanas, no se recuperará la economía de manera rápida y mágicamente. No digo que esté mal, ojalá se haga pronto porque sería de gran ayuda, pero para dimensionar el daño, enfocándonos en América Latina, que es lo que nos interesa, en primer lugar fue una de las regiones más afectadas, porque muchos países de esta región ya se encontraban en recesión o con problemas en sus finanzas públicas, y con un ligero aumento del desempleo. A estas alturas hay entre 45 y 50 millones de desempleados en América Latina. Antes de la pandemia había unas 20 millones de personas desempleadas. Por la pandemia se agregaron más o menos otras 20 millones más de personas. Y esto es grave porque se trata de un récord histórico. Es la cifra más alta de desocupación desde que hay registros. Ahora, esta información no la invento yo. Todo esto puedes consultarlo en la Organización Internacional del Trabajo. Y para comprender mejor la magnitud del desempleo que se está dando, déjame explicarte lo siguiente. En economía se ve algo llamado tasa de paro, que es un indicador del nivel de desempleo que hay en un país, es decir, personas que quieren trabajar pero no encuentran trabajo y se compara con la población activa. Personas jubiladas, niños, estudiantes, etcétera, no son contabilizados para sacar este indicador. Entonces, una tasa de paro del 1 al 3% es normal, no es alarmante y siempre hay un pequeño porcentaje de personas que renuncian, que no encuentran el trabajo indicado, que son despedidos, etcétera. Pero si la tasa de paro es de un 5% o más, un gobierno al ver este porcentaje debe tomar medidas extraordinarias porque puede ser grave y se habla que el país presenta una recesión, crisis o algún problema. Por ejemplo, las tasas de paro de la crisis de 2008 en promedio fueron de alrededor del 6% y sí afectó a la economía. En este año 2020 se están viendo tasas de paro en promedio del 15% o más. E incluso si comparamos esta tasa de paro con una de las crisis más graves de los tiempos modernos, que fue la Gran Depresión de 1929, Estados Unidos, que fue de los países más afectados, sus tasas de paro fue de alrededor del 9%. Hoy Estados Unidos tiene una tasa de paro del 15%. Entonces,
No hay que tomarse este tema a la ligera ni confiarse. El desempleo y la economía, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, es mucho más grave de lo que se piensa, porque la economía es un círculo que depende de todo. Si no hay inversión, no hay crecimiento, si crean empresas, no hay empleo, y si hay un desempleo masivo, no hay consumo. Entonces, esto nos afecta a todos de manera directa e indirectamente. Y bueno, como dato, a nivel mundial se estima que se han perdido este año alrededor de 400 millones de empleos. Entonces, aunque también se estén creando nuevos empleos, de momento no se están creando más empleos de los que se pierden. Creo que es claro la dimensión del desempleo y la crisis que se está desencadenando, pero no todo es malo. También hay oportunidades y ya las veremos más adelante. Pero, desgraciadamente, el problema no acaba aquí. No solo habrá desempleo por la pandemia, sino también por el segundo factor, que es la cuarta revolución industrial a la que estamos transicionando. Si has escuchado esto, sabes de lo que hablo, pero si no, a muy grandes rasgos, las revoluciones industriales son cambios abruptos y radicales. Y estas revoluciones se han producido a lo largo de la historia cuando nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo desencadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales. Entonces, como en cada revolución industrial se presentan grandes cambios y se sustituye una tecnología nueva por otra, aumenta el desempleo en un principio hasta que nos adaptamos y se incorporan estas tecnologías. La primera revolución industrial fue entre los años 1760 y 1840 y fue desencadenada por la construcción del ferrocarril y la invención de motor de vapor. La segunda revolución industrial fue entre finales del siglo XIX y principios del XX. Esta fue marcada por la posible producción en masa gracias a la electricidad y la cadena de montaje. La tercera revolución industrial, conocida como la revolución del ordenador, fue por los años de 1960, que fue desencadenada por los semiconductores, las computadoras y el Internet. Esta cuarta revolución industrial a la que estamos transicionando se dice que comenzó a principios de este siglo y se basa en la revolución digital que se caracteriza por un Internet más móvil que está presente en todas partes por la inteligencia artificial y el aumento de la automatización principalmente. Y se está comprobando que los cambios de esta nueva revolución serán mucho más importantes y de forma exponencial que las pasadas, porque esta revolución, por todo el tipo de tecnología que está proliferando, que eso es muy bueno, sus alcances son más grandes, desde la nanotecnología, secuenciación genética, energías renovables, computación cuántica, etc. Entonces, la interacción entre lo físico, digital y biológico provoca que sea muy diferente a las demás revoluciones. Por lo tanto, esto conlleva retos en un inicio. Enfocándonos al tema, habrá una máxima productividad para crear o producir por la automatización, la impresión 3D, el Internet de las cosas y por la inteligencia artificial, que si bien todavía no está completamente desarrollada, ya se ocupan prototipos en tecnologías digitales. Entonces, esto provoca que cada vez se necesiten menos personas para cualquier tipo de proceso productivo o para actividades automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá también un fuerte desempleo y esto no es nuevo. Una parte del desempleo que se ha generado los últimos años es por el avance y la implementación de estas tecnologías y es importante saberlo porque solo Alemania y Singapur tienen algunos proyectos para difundir esta información y enseñar o adaptarse a estas tecnologías. De uno u otro modo se tendrán que aprender y precisamente por eso viene el otro reto, una mayor desigualdad. Porque si la electricidad generó una desigualdad para aquellos que la tenían y aquellos que no, esta revolución y sus tecnologías generarán una tremenda brecha de desigualdad. Entonces hay que tomar esto en cuenta para aplicarlo y ayudar. Y por último, el tercer factor que puede agravar esta situación es no darle la debida importancia a la crisis económica que se está generando por dos aspectos principales. En primer lugar, la pandemia no originó una crisis económica. Meses y años antes se estaba observando y alertando de una posible crisis económica global, porque no se resolvieron de raíz los problemas de la crisis de 2008 y por otras cuestiones económicas con las cuales no quiero aburrirte en este momento. El punto es que se observaban ciertos problemas que pudieran originar una próxima crisis antes de la pandemia y en segundo lugar, la pandemia lo que hizo fue acelerar y agravar esta crisis. Entonces, los gobiernos e instituciones no están dimensionando la profundidad de la crisis que se puede originar. Por lo tanto, si no se toman otras medidas a las que siempre se implementan en una crisis, que llevan de nombre estrategias anticíclicas, se puede profundizar aún más este problema y conllevar a más desempleo y más desigualdad, aparte de lo originado por la pandemia y esta revolución. De hecho, la crisis de 1929, la Gran Depresión, se agravó mucho más porque no le dieron la debida importancia. Y bueno, en este caso hay que tomar en cuenta que no se puede salir con la misma normalidad, por eso no te confíes y crea un plan A y un plan B. Y por último, y lo que mencioné al principio, hay empresas zombie y sectores fantasma a las que gobiernos o inversionistas les están apostando inyectando mucho dinero porque piensan que se van a recuperar y por lo tanto ayudarán a mejorar la economía, pero están al borde del colapso.
que puede ser el caso de la industria aeronáutica y la automotriz o empresas clave e industriales de cada país. Entonces les están inyectando mucho dinero para rescatarlas cuando no es lo prioritario. Y lo que se necesita son ingenieros, productos y empresas centradas en proveer equipamiento electrónico para la medicina, innovación tecnológica en el área sanitaria, etcétera. Entonces, la cuestión de las crisis económicas no es que desaparezca el dinero y no haya solución. Que el dinero hay que verlo como el medio y no el fin, porque es dinero fiduciario y no tiene valor. Pero el punto es que en general los grandes inversionistas y las empresas retiran o paran su dinero al ver la situación. Evidentemente hay recortes y no hay crecimiento, porque también por el lado de los consumidores dejan de comprar como antes. Entonces existe una menor circulación del dinero, no que se elimine, y es por eso que las empresas deben reconfigurar su modelo de negocio, y también es por eso que en las crisis surgen muchas oportunidades, porque como hay cambios radicales se crean sectores emergentes muy demandados y es ahí donde comienza a circular fuertemente el dinero o para aquellas empresas que modifican su modelo de negocio según la situación. Así que no todo es malo, vienen grandes oportunidades y grandes cambios que si se conocen y se implementan bien, se puede prosperar en esta crisis y además ayudar a cientos de personas que también logren prosperar, ya que en este barco estamos juntos. Conclusión de esta primera parte, el panorama no es nada positivo los próximos años. Esto no se solucionará en meses, tampoco es que esté escrito, pero dependerá de muchos factores. Y por donde se observe habrá cambios radicales tanto económicos, sociales y también políticos. Y muchas situaciones ya no regresarán a ser como antes, no solo por la pandemia. Por eso no hay que confiarse, esperar grandes apoyos o que habrá una pronta recuperación. Y que todo volverá a la normalidad. Habrá que cambiar y adaptarse. Bien, ahora veamos las soluciones o cambios que habrá que hacer tanto para negocios o empleados. Para el caso de aquellos que quieran emprender o ya tengan su negocio, número 1, es necesario analizar y redefinir actividades y modelos de negocio ya, en base a todos estos cambios. Si no se hace, muchas empresas van a morir y de hecho siguen cayendo hasta la fecha, porque no quieren analizar y no quieren adaptarse. Por ejemplo, restaurantes y muchas empresas de servicios no se confíen con que en unos meses habrá la misma demanda, ya que por la inercia provocada de no salir, muchas personas y las nuevas generaciones no van a salir como antes, y en este caso se pedirá más comida a domicilio que salir a comer. Lo mismo con los cines, con ciertos estrenos en plataformas digitales y no en el cine, muchas compañías andan alarmadas porque puede reducir drásticamente la demanda de los cines. Y eso es lo que va a pasar e incluso ya estaba pasando antes de la pandemia. Entonces, dependiendo de tu tipo de producto, analiza inmediatamente la situación y cambia tu modelo de negocio si es necesario. Enfocado a esta nueva economía por el virus, que algunos hábitos están cambiando. Adaptarse a las nuevas tecnologías como el e-commerce para mandar a domicilio será ya obligatorio incluso sin pandemia, solo se aceleró el proceso, u ofrecer tus servicios a través de internet. También aprende a crear publicidad online independientemente de si quieres hacerlo tú o con una agencia. Toda persona debe conocer las bases del marketing digital actualmente, saber crear contenido y tener presencia en internet. Negocio que no está en internet y que no se adapte a estas nuevas tecnologías, negocio que no existirá y quebrará. Igual estaré hablando sobre estos temas en mi canal de YouTube y podcast por si deseas seguirme. Y número 2, buscar o contemplar proveedores y consumo nacional. Para países muy pequeños sé que puede ser difícil, pero en la medida en que se pueda, contemplen esto por lo siguiente. Por esto del virus, muchas cadenas globales de valor fueron muy afectadas, estuvieron paralizadas, etc. Entonces, muy probablemente habrá cambios en toda la producción internacional. Pero más importante, como la mayoría de países de América Latina no tienen bien sus finanzas públicas o están saliendo inversiones que puede que en un futuro esta situación se revierta, pueden devaluarse malas monedas y entonces todo lo importado subirá de precio constantemente. Sé que este es un tema estructural que le compete a varias organizaciones y al gobierno, pero tú como empresario es importante que lo sepas para que tomes las medidas necesarias si la moneda de tu país se devalúa por esta crisis y no te agarre desprevenido. Para el caso de empleados y desempleados, si eres desempleado y al ver este panorama, no digo que no busques empleo, pero si no lo estás encontrando puedes darle un giro emprendedor a tu actividad. ¿A qué me refiero? En vez de solo buscar ahorita un empleo fijo que muchas empresas no están contratando y no tienen para pagar sueldos fijos, ya que es uno de los costos más elevados de una empresa, puedes ofrecer la actividad de tu empleo de manera externa a las empresas. Y si no te gusta tu trabajo o actividad, apuesta por emprender algo con esta pregunta para que sea más fácil saber qué emprender en tu caso. En vez de hacer la típica pregunta de qué es lo que más me gustaría hacer en la vida, mejor pregúntate qué disfruto hacer actualmente que además me deje dinero rápido y pueda iniciar rápidamente.
Y si tienes trabajo y no te ha afectado esta situación o no te corrieron pero te disminuyeron el sueldo, no te recomendaría que intentes cambiarte de empleo porque no hay mucho. Entonces sigue y aprovecha al máximo ese ingreso que tienes. Pero ante esta situación te recomiendo que hagas un plan B y C por si después la situación llega a empeorar. ¿Qué te recomiendo? Que te actualices en las actividades, habilidades y tecnologías que más demanda la rama de tu empleo que solo enfocarse en el papel. Empresas como Apple, Google y Netflix, 50% de sus puestos calificados no tienen título y contratan más por habilidad y manejo de nuevas habilidades que por el título. Y además vayas creando un proyecto el cual puedas emprender a futuro. No sabes qué pueda pasar y vamos para allá. ¿Cuál será uno de los pocos salvavidas que permitirán generar riqueza a pesar de la situación y contribuir a cerrar la brecha de desigualdad? Emprender. Se está observando que será una época dorada para el emprendimiento, no solo para que uno mismo mejore su calidad de vida, sino también para ayudar y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Si tú tienes la posibilidad de ver este video, tienes todo para prosperar y ayudar, porque hay personas que tienen una situación bastante crítica. Pero te preguntarás por qué emprender y de qué manera, porque emprender por emprender no se conseguirá nada. Entonces, emprender será más rentable y más viable, número uno, por las tecnologías digitales que han estado surgiendo. Hoy hay una cantidad enorme de aplicaciones o plataformas que permiten gestionar un negocio mucho más fácil que hace años. Por lo tanto, si aprovechas todas estas tecnologías, aplicaciones, plataformas, etcétera, que incluso muchas son gratuitas, puedes gestionar todo tu negocio desde un celular, ser más productivo, es decir, hacer más con mucho menos recursos, y educarte también ya puede ser gratis o a muy bajo costo con información actualizada. Así que aprovecha todas las tecnologías y educación que puedes obtener desde un celular. Número 2. Reducción de costos fijos. Gracias al avance de la digitalización y de la tecnología, hoy puedes emprender tu negocio desde tu casa y con una mínima inversión. Sea un servicio digital o tengas un producto que puedas mandar a domicilio, no necesitas ya de un local, publicidad fija, etcétera, que te demande mucho dinero para iniciar. De hecho, hay negocios que puedes hasta iniciar sin dinero. Entonces, hay que aprovechar al máximo el internet, las redes sociales, el e-commerce y las plataformas digitales donde puedes ofrecer tus servicios por una mínima comisión. Punto número 3. Alcance mundial digital. Este es uno de los puntos más importantes. Gracias a los canales digitales es posible llegar a miles de personas gratis o con muy poca inversión. Ya hubieran deseado esta oportunidad infinidad de empresarios de décadas o siglos pasados. Entonces, gracias al internet, las redes sociales y la creatividad, puedes llegar y vender a miles de personas sin una gran inversión, sean productos o servicios. Punto número 4, y relacionado al anterior, hoy es más importante y necesaria la creatividad que el propio dinero. Hoy no es necesario tener grandes cantidades de dinero para poder iniciar un negocio, y en cambio, por el surgimiento de la inteligencia artificial y la automatización, la creatividad será el antídoto para generar riqueza en esta época y no competir directamente con estos dos conceptos. Así que enfócate más en desarrollar tu creatividad, porque tanto la creatividad como la solución a problemas complejos serán las dos cualidades más importantes, demandadas y necesarias de esta nueva economía y que generarán riqueza. Igual en el archivo te dejaré esta información. Punto número 5. Es posible emprender proyectos más diversos y personales. Ahorita un negocio ya no es de abrir un local y esperar a que lleguen los clientes. En primer lugar, la mayoría de las personas están en internet, y más este año, y posiblemente sea igual los próximos años. Entonces es ahí donde se consiguen los clientes por ahora. En segundo lugar, este virus menos va a permitir el contacto físico por un tiempo más. Y tercer lugar, no es necesario. Estas nuevas tecnologías permiten que tu mensaje, tu producto, tu idea, tu proyecto, tu arte, tu talento sea visto y llegue a miles de personas. Hace 30 o 40 años era imposible emprender cursos digitales, ebooks, expresar tu arte o música más fácilmente, viajar y ganar dinero, dedicarte a tomar fotografías, hacer videos, enseñar infinidad de temas modernos, contribuir a causas sociales y un largo etcétera. Porque no había el sistema ni tecnología para hacerlo, y además eran otros tiempos y otros hábitos. Pero hoy las personas quieren más experiencias, más soluciones por todo lo que estamos viviendo, y gracias a estos canales digitales es posible emprender talentos, proyectos de vida, y de esta manera se crea un abanico infinito de oportunidades por emprender que te generen muchos ingresos. Y punto número 6, surgimiento de nuevos sectores. Por todos estos cambios que estamos viviendo y que he explicado, algunos sectores caen y otros emergen o toman mayor importancia. ¿En qué se traduce esto? Que serán sectores que, si se hacen bien las cosas, les irá muy bien.
habrá mucha demanda y poca competencia o moderada al inicio, lo que te permitirá que te posiciones mucho más fácil si tomas acción. Entonces, para aquellas personas que piensan que no hay nada que emprender o no saben en qué emprender, te menciono los sectores comprobados que van a crecer bastante y llegaron para quedarse. Y si quieres profundizar en estos sectores, te comparto abajo un enlace de una investigación que realicé ya de varios meses. Te la comparto de manera visual con datos, gráficas y fuentes. Estos sectores rentables serán la alimentación sana, todo lo relacionado a la salud, innovación en la educación, eso urge y será muy demandado. También la mayoría de productos relacionados a la economía naranja serán bastante rentables. Obviamente todo tipo de productos y servicios digitales. Videojuegos es un sector que crece de manera impresionante. Productos y servicios para combatir la desigualdad. Y productos sustentables y ecológicos que también urgen. Se necesitan emprendimientos de estas ramas y aumentará la demanda drásticamente conforme pase el tiempo. Así que aprovecha las oportunidades y como aclaración, no quiere decir que todos los demás productos no serán viables emprender. Pero ya lo comentamos, hay que analizar el modelo de negocio para adaptarlo a esta nueva economía, ¿vale? Así que se necesitan buenos emprendimientos, independientemente de la situación de este año, se necesita aumentar la cantidad de empresas sólidas en América Latina. De esta manera se activa el consumo, hay mayor empleo e igualdad, porque es mejor que haya muchas más empresas sólidas y responsables a una transnacional que acapara todo el mercado porque se piensa que es imposible emprender y por eso no emprende la gente. Obviamente no sirve de nada emprender sin preparación, sin plan, sin análisis, como desgraciadamente muchos lo hacen. Por eso fracasan en meses un año. Entonces es necesario prepararse. Y por último, pasamos a la parte y pregunta de ¿cuál es la razón principal por la que un negocio fracasa actualmente en esta crisis y los próximos años? En cada época, por sus características o hábitos de consumo, las empresas tienen retos diferentes. En alguna época fue la adquisición de capital porque los costos fijos de iniciar un negocio eran muy elevados. También la logística fue un reto importante en algún tiempo. Un ejemplo más reciente fue el reto de poder llegar a muchas personas. Entonces, ¿cuál es uno de los retos, de los mayores retos de esta nueva época? Crear una buena propuesta de valor. ¿Por qué? En primer lugar, porque hoy, por el auge del internet, de las redes sociales y de la publicidad online, tenemos todos los días una cantidad impresionante de anuncios de productos y servicios de infinidad de empresas de todos lados. Entonces, esto provoca que si un negocio vende lo mismo que todos los demás y repite lo mismo que todos los demás, será invisible en el mercado y no venderá. Peor aún si en el sector hay una gran saturación de competidores. Entonces, de nada va a servir tener la mejor estrategia de venta, tener grandes cantidades de dinero, saber ocupar las plataformas digitales, etcétera, si tu producto es uno más del mercado y no sabes lo que realmente estás vendiendo. Porque no compramos productos sino soluciones, no compramos una hamburguesa sino rapidez, no compramos un café sino comida de lujo. Cada producto tiene una necesidad principal y un valor moldeable. Además, por el remarketing te ha pasado que te aparecen cientos de anuncios del producto o servicio que estás buscando. Entonces, debes crear un producto que destaque del resto. En esta nueva economía, la propuesta de valor es lo que más vende y es la propia publicidad. Y para los sectores emergentes o ideas innovadoras también. De hecho, fracasan más productos innovadores que de sectores ya conocidos. Porque no se trata de innovar por innovar. Si no se le ofrece valor al consumidor porque no se sabe cómo crear valor, el consumidor no entenderá el producto y no comprará. Por eso, si se van a crear productos o vas a emprender en sectores emergentes, es todavía más importante que sepas cómo crear valor. En esta época, el valor de un producto es la base de todo negocio rentable y la razón principal para generar ventas. Por si fuera poco, en los momentos de crisis y recesión es cuando más se necesita destacar y crear valor. Como la gente por la situación no está comprando como antes y es más selectiva, hay que cambiar el modelo. Por eso es que en las crisis se pueden aprovechar oportunidades y generar bastantes ventas. Porque los que conocen esta información aprovechan y crean productos, cambian el modelo y su valor y por eso despegan. Así que si te interesa emprender o ya lo estás haciendo pero quieres aumentar el valor de tu producto, entender todo el comportamiento de tu mercado para descubrir oportunidades, saber lo que quieren los clientes y cómo crear valor, uno de los temas más importantes para generar dinero en esta nueva economía, te dejo la información de un ebook accionable que tengo, donde abordo todos estos temas y donde podrás crear una idea rentable en semanas o a tu propio ritmo. En estos ebooks accionables que estoy creando no meto relleno, no meto teoría innecesaria y me enfoco en enseñarte el sistema para que tú puedas aplicarlo fácilmente y paso por paso. Y todo enfocado a esta nueva economía. Y si te interesa emprender pero no en este momento o quieres obtener más información, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, en mi podcast y mis redes sociales porque también comparto mucha información valiosa gratis.
tienes los recursos para salir adelante y para triunfar como emprendedor en esta nueva economía. Será más importante la preparación y la creatividad que el propio dinero. Además, se necesitan empresas para solucionar la infinidad de problemas y retos que estamos viviendo. Espero que esta información te haya ayudado. Si tienes alguna duda o algo que me quieras comentar, adelante. Te invito a que me sigas. Te deseo un maravilloso día o noche y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.